Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, querida comunidad. Nos encontramos nuevamente aquí en un live. Vamos a esperar a nuestro principal invitado el día de hoy, que es un amigo y conocido, que es Fernando. Aprovechamos acá de saludarlo. Nos vamos a ir a esperar definitivamente que se nos conecte. Hablar y trabajar todo este tema contingente que tiene que ver precisamente con la violencia que estamos viviendo en los establecimientos educacionales. ¿Cómo está Bien, Fernando? ¿cómo está todo, Salomón? Gracias por recibirme. Perfecto. Le estaba contando a nuestra audiencia que va a empezar probablemente a visualizarnos en este instante. Le estaba contando directamente que estamos, bueno, en primer lugar, vamos a agradecerles directamente que este interés y estas ganas que tienen precisamente de que se vayan conectando de sus propios lugares, de sus propios hogares. Lo más probable es que ellos vengan de una jornada de trabajo que es bastante agitada, ¿ya? Y por supuesto, vamos a aprovechar de abrir este espacio para ir creando directamente una conversación que lo están viviendo directamente hoy en día todos los educadores. Hoy en día estamos viviendo una realidad un poquito compleja en el ámbito educativo y precisamente hemos visto a través de las noticias una serie de violencia, de actos de violencia de alumnos hacia los profesores, hemos visto actos de violencia de apoderados hacia los profesores, entre propios funcionarios dentro de los establecimientos. Por lo tanto, hay que generar este espacio, un espacio precisamente donde hay que hablar estas cosas con claridad. Y el día de hoy vamos a hablar de cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una educadora, cuando un profesor, cuando un asistente de aula vive una situación de violencia en la escuela? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el trabajo que nosotros amamos, uno que es profesor, se convierte pronto en un lugar donde nos sentimos poco seguros? ¿Qué podemos hacer directamente cuando alguien en el lugar de trabajo nos grita, nos empuja, nos amenaza y no sabemos verdaderamente si hablar o simplemente irnos? Bueno, precisamente en virtud de esta necesidad y precisamente en virtud de lo que hemos estado directamente conversando en estos segundos de transmisión, es precisamente que hemos creado un espacio llamado directamente eh, se llama directamente Docentes en Alerta, el cual es un espacio directamente profesional que hemos ido creando y el propósito particularmente es traer como invitado, y más que un invitado va a ser parte de este trabajo y de esta iniciativa que estamos creando, que es Fernando Hidalgo, quien es un gran profesional, es un abogado, docente universitario y especialista en derecho laboral, con quien vamos a compartir una convicción muy clara. Definitivamente, ante estos hechos de violencia, tenemos que tener en cuenta que ningún docente, ni ninguna persona que trabaje hoy en día en un establecimiento educacional debe enfrentar una situación de violencia sin tener la orientación, sin tener las herramientas y sobre todo enfrentar todo ello sin una compañía. Por lo tanto, Fernando, te doy totalmente la bienvenida. Este proyecto lo estamos diseñando de manera conjunta, con compromiso de parte tuya, con compromiso de parte mía. Y por supuesto te dejo este espacio para que puedas directamente saludar a nuestra audiencia. Muchas gracias, Gonzalo, por esta gran invitación. Este es un tema muy relevante que está eh, en muchas instancias, ¿cierto? La superintendencia, los colegios, los liceos y también los tribunales. Me voy a presentar rápidamente, Gonzalo. Mi nombre es Fernando Algoraya. Soy abogado de la Universidad Católica y tengo un magíster en los Estados Unidos, en Washington University, y llevo alrededor de 15 años, ¿cierto?, de trabajo docente en la universidad, ¿cierto?, también como profesor de examen de grado, también una serie de relatorías, ¿cierto?, para instituciones relacionadas con el tema educacional, ¿cierto?, también he ido a jardines infantiles y a otras actividades, así que es un tema que me apasiona mucho. Quiero decirle a auditores que vamos a tratar de explicarles, ¿cierto?, toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento que tenemos respecto de este tema, ¿cierto? Porque sabemos que es un tema
que es un tema muy importante. La educación siempre lo ha sido y ahora más que nunca, ¿cierto? Eh, Podemos adelantar, ¿cierto?, este aspecto. Así que muchas gracias por la bienvenida. Y evidentemente yo estoy aquí, ¿cierto?, porque queremos nosotros establecer un ambiente de respeto. Queremos, ¿cierto?, hablar mucho también de la dignidad del profesional, evidentemente, ¿cierto? Y creo que confíen en este espacio que se está abriendo con toda la experiencia de Gonzalo, ¿cierto? También que me ha invitado para esta actividad, para que puedan también, ¿cierto?, formular sus preguntas o consultas y avanzar en esta actividad. Así que muchas gracias, Gonzalo. Mira, Fernando, aquí la verdad que vamos a ser sumamente concretos y vamos a partir inmediatamente, te voy a colocar un caso. Un caso que el otro día a través de un comentario me llegó y por supuesto me gustaría compartirlo con nuestra audiencia y para que nos puedas dar algunas orientaciones concretas de cómo actuar. Mira, te lo voy a leer. Dice de la siguiente manera. Una profesora, lógicamente vamos a guardar su anonimato, una profesora de educación básica con 25 años en el sistema municipal está en su sala cuando un alumno la interrumpe repentinamente. Lanzó los cuadernos al suelo y cuando se acercaba para contener la situación, directamente el alumno la empuja. La colega se cae, nadie la ayudó y al día siguiente ella como si nada vuelve directamente a trabajar, pero lo único que escucha es que de parte de sus compañeros, de sus colegas, de la gente o del círculo de directivos, le dicen, ¿sabes qué? En relación a lo que te pasó ayer, mejor que no hagas ningún tipo de problema, mejor que no digas nada porque el niño que te agredió o el niño que se desreguló en este caso, tiene un diagnóstico. Además, su mamá es re complicada. Incluso te podría traer hasta un sumario. Bueno, lógicamente la profesora optó por no denunciar. Y como ella, indudablemente que hay muchas personas más. Fernando, en lo más concreto y de acuerdo a tu experiencia, dime, ¿cuántas de estas situaciones se logran invisibilizar? ¿Qué dice la ley ante un hecho así? Cuando no hay golpes visibles, pero sí hay un límite que verdaderamente se cruzó. Bien, es una muy buena pregunta. Primero hay que decir que desde el año 2011 tenemos una ley de violencia escolar. ¿Ah? Ahí están todos los parámetros, ¿cierto?, respecto de lo que se entiende por maltrato, abuso, acoso, hostigamiento, etcétera, ¿ya? En este caso, lo que la ley mandata en general es establecer protocolos de convivencia. Es decir, ese colegio que tú mencionas, ¿cierto?, con esa agresión de ese niño, debería tener, ¿cierto?, haberse preocupado de haber tenido, ¿cierto?, un protocolo, ¿ya? Ahora, el caso que tú dices es un caso más complejo, porque, ¿cierto?, hay un tema también que choca con la ley TEA, ¿ya? Por ese lado, ¿ya? Pero eso es lo primero. Ahora, también lo que la ley habla, pero no lo dice expresamente, es el tema de que hay que buscar apoyos, ¿ya? Apoyos, ¿cierto? Orientaciones, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, poder manejar estas situaciones, ¿ya? Es un tema que se ha ido presentando. El tema de la invisibilización, es decir, hechos que quedan de repente medio impunes, ¿cierto? En general es un tema también delicado, delicado. Si esto lo llevásemos, por ejemplo, a una situación más complicada, si esto se repitiese en el tiempo, ¿ya? Con más casos, y el colegio o liceo no hiciese nada de nada respecto de este tema, debería alguien del colegio tocar la puerta a la superintendencia. ¿Ah? Por Perfecto. una especie como de falta de servicio, una especie de falta, ¿cierto?, de tomar, ¿cierto?, este tema, porque es la principal, ¿cierto?, fiscalizadora y la principal herramienta que tenemos a ese respecto, ¿cierto? Mira, lo que tú planteas, Fernando, la verdad que es bien interesante y yo creo que también es relevante que lo entiendan nuestros auditores, que precisamente, bueno, siempre visualizamos el rol de la superintendencia desde la perspectiva de que son los apoderados que muchas veces ante una insatisfacción o ante alguna situación puntual son los que acusan el incumplimiento directamente al establecimiento. Pero en este caso, la docente perfectamente tendría el derecho también de presentar una denuncia ante la superintendencia.
Exactamente, una denuncia ante la superintendencia, ¿cierto? Y los tribunales han fallado, ¿ah? Hay una discusión ahí, ¿cierto? La gran discusión, ¿no, Gonzalo, en tribunales se da por el tema indemnizatorio, por el tema civil, aunque tú no lo creas. Ya es cómo explicar, ¿cierto? Cómo traducir esa violencia, ese maltrato, ¿cierto? En un tema de daño moral o de daño, ¿cierto? Y cómo poder compensar. Entonces, muchos casos en la Corte Suprema se caen porque no, la persona que hace la denuncia, etcétera, no logra comprobar suficientemente el tema del daño. ¿Ya? Y es un tema complicado porque, mira Gonzalo, te voy a decir una cosa. Voy a salir un poco, voy a salir un poco ya, voy a salir un poco de esto. Mira, a ver, estas normas van por un lado y los temas de infancia van por otro. ¿Ya? Los temas de infancia no están a la mano de las normas procedimentales que estamos hablando nosotros. ¿Ya? Así que yo creo que evidentemente lo importante es, primero, que el profesor no está solo en su camino, sabemos herramientas, ¿cierto? No, lo tiene, ¿cierto? Evidentemente. Y más adelante vamos a hablar un poco más de lo que dices tú, ¿cierto? Respecto de la denuncia y cómo hacerlo. Perfecto. Bueno, yo creo que acá el mensaje que has dado es bastante claro. O sea, en primer lugar, lo importante es que los colegas no pueden normalizar estas situaciones de No. agresión. No es parte del trabajo, definitivamente. Y por lo tanto, aquí lo importante es cómo contenemos, acompañamos y mediamos definitivamente para que este tema de violencia no siga este curso que lamentablemente se ha ido en parte instalando y se ha ido instalando con mucha fuerza. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Cambia el escenario verdaderamente cuando, bueno, en este caso yo te había puesto puntualmente un alumno Sí. había agredido a una profesora, pero ¿qué pasa? ¿Cambia el escenario directamente cuando la agresión viene desde un apoderado hacia un funcionario de Excelente, los establecimientos? excelente pregunta. Mira, Gonzalo, acá, respecto de eso, hay dos temas, ¿ya? Y de hecho, la DT, ¿cierto? La inspección sacó un documento, ¿ya? Respecto a un ordinario, lo sacó en agosto del 2024, un ordinario, que habla del tema de relación laboral y tema de relación escolar, ¿ya? Entonces aquí chocan dos cosas. Todos los expertos están de acuerdo en que acá chocan los protocolos, porque tenemos un protocolo de convivencia escolar y tenemos un protocolo ley Karim. El protocolo ley Karim va de la mano del reglamento interno de orden de higiene y de seguridad. Y el Perfecto. protocolo de convivencia va de la mano de la ley, ¿cierto? Entonces acá tenemos dos cosas. Evidentemente hay que identificar, en definitiva, en su instructivo, el organismo dice algo muy simple. Dice, mire, si usted puede identificar que los involucrados tienen una relación laboral, ¿ya? O una relación similar, usted puede optar por la ley Karin. Esto es más fácil, por ejemplo, en el caso de violencia entre dos docentes. Eso es el caso más fácil, ¿cierto? Dos docentes que ha pasado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa respecto a esto? El caso de los apoderados cae en lo que se conoce como violencia ejercida por terceros, que es uno de los comportamientos que la ley Karin establece junto con el acoso laboral y el acoso sexual, establece esto. Esto es lo mismo que le pasa a los hoteles cuando por ejemplo, con los pasajeros le pegan a la persona ¿cierto? Al Perfecto. personal. O viene un apoderado o viene un familiar indignado y trata de pegarle a un TENS o a un doctor, ¿cierto? Es muy similar la figura. Lo que sí reconocen los expertos es que acá hay dos protocolos. Entonces, eso puede ser un tema, de hecho, tal tema es la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, no es muy frecuente mandar instructivos, ¿ya? Es bastante escueta, pero esta vez lo hizo en agosto de 2024 y mandó un documento muy importante respecto de este tema que yo lo imprimiría, ¿cierto? Y lo imprimiría, lo tendría bajo mi cajón, ¿cierto? Siendo profesor, docente, UTP, o como se llama ahora, ¿cierto? Así que eso es muy, muy importante. Eso vamos a tener que Por lo hablar mucho más tanto, porque es un tema interesante, sin duda. ¿cierto? No es que precisamente en función de lo que tú nos estás comentando, bueno, precisamente lo importante es que independiente de cómo sean los hechos, bueno, el profesor o el personal, porque no solamente hablamos de profesores, estamos hablando de asistentes de la educación, que hoy en día también tienen roles desde los profesionales hacia algunas funciones que son menores. Importante en primer lugar que no están solos. Creo que es algo muy relevante de lo que acabas de decir y que hay que levantar. Y segundo, que todos los hechos que vayan ocurriendo tienen que ser documentados, ya sea para
pedir esa mediación, para activar estos protocolos y Exacto, definitivamente para llevarlo directamente a la superintendencia. claro. Ahora, vamos, dime, cuéntame. Sí, hay una... No, siga. No, te decía simplemente, como estaba tomando de tus palabras, bueno, vamos a aprovechar también de saludar a las personas que se nos han ido incorporando directamente en este live, que tiene que ver con esta alerta docente, que definitivamente estamos buscando un espacio de conversación donde tomar estos temas que son relevantes. Y sobre todo, probablemente algunas de las mismas personas que nos están viendo o que nos van a ver posteriormente en diferido, probablemente hayan pasado alguna situación como esta, no la han denunciado, y muchas veces estas situaciones que suceden no se denuncian porque a veces se tiene miedo. Se tiene miedo a las represalias, miedo a que le bajen directamente sus horas de clase, miedo a que lo saquen del curso. Y en eso te quería hacer una pregunta, Fernando. ¿Qué protección podría tener directamente un docente que se atreve a denunciar? Ya, mira, O más que un docente, o sea, puede ser un docente o cualquier asistente de la educación que pertenezca a la comunidad ya. educativa. Si fuese si fuese por el RICE, es decir, si fuese por cierto reglamento de convivencia escolar, yo creo que la protección es un poco más débil que en el caso de Ley Carín. Ya, en el caso del reglamento interno de higiene y seguridad Ley Carín, se establecen canales de denuncia anónimas. Eso es Okay. una herramienta. Yo creo que la misma superintendencia dice lo siguiente también. Ustedes pueden adaptar sus normas, dice el ente, a su forma de convivencia. Ya no hay problema que se puedan adaptar. O sea, por ejemplo, establecer mecanismos de mediación, ¿cierto? De mediación Perfecto. escolar. ¿Cierto? Ese es un mecanismo, ¿cierto? Evidentemente, la protección también podría ser por el lado, ¿cierto? De tener este especie de anonimato, ¿cierto? En general, y el tema de la información también es clave, ¿cierto? Cómo se maneja esa información, ¿cierto? Evidentemente esto depende de cada colegio, de cada liceo distinto del otro, ¿cierto? Evidentemente. Pero el punto es que tenemos, Gonzalo, mira, tenemos 6, 7 leyes de violencia en la actualidad. Wow. Tenemos ley de violencia en las universidades, una ley especial para ello. Tenemos una ley, ¿cierto?, de violencia integral, especial para violencia de género, específica. Tenemos ley Cariño, específica para el acoso laboral. Tenemos la ley, ¿cierto?, tema de convivencia escolar, ¿cierto? Y tenemos también el tema de la violencia y la modificación de la ley orgánica de educación. Así que estamos bien, creo que hay cierta protección, pero hay cierto temor también a denunciar, evidentemente. Esto pasa mucho, ¿cierto? Así que creo que es un desafío, porque mira, nos podemos llenar de leyes, Gonzalo, ¿ya? Ujú. Eh, tenemos leyes para todo, ¿cierto? En general, son muy bien intencionadas, las leyes están bien redactadas y cumplen con su función, ¿cierto? Y ahora tenemos que pues, pensar una cosa, Gonzalo. Hace el 2017 se dictó una normativa respecto de lo que tiene que ver con educación de calidad, que es otro tema importante. O sea, Ujú. tú no puedes tener calidad de educación si tienes violencia, ¿cierto? Y la violencia no debería estar enquistada, creo yo, ¿cierto? En general, pero un tema que parte con un buen protocolo, con un tema, ¿cierto?, de poder manejar la normativa, ¿cierto? Y en general la convivencia. ¿Ah? Ese es uno de los temas. Bueno, la verdad que ante el panorama que nos estás compartiendo generosamente y nos señalas todo este abanico de marcos legales que tenemos, la pregunta es cómo acciona cada uno ante cada situación. Por lo tanto, bueno, te vamos a hacer una invitación bastante amplia para que este espacio se vaya generando semana a semana y también vamos a tener que ir creando espacios donde verdaderamente podamos hacer formación real con la comunidad educativa precisamente para apoyarlo. Exactamente. Pero lo importante dónde está, y lo que esto tiene que también quedarle muy claro directamente a nuestros auditores, en primer lugar, tenemos leyes que nos respaldan si actuamos. Por lo tanto, no debiéramos estar solos o no debiéramos sentirnos solos. Y lo importante, sí, yo creo, de parte de las comunidades educativas y de sus miembros, bueno, hay que actuar informado y de manera ordenada. Por lo tanto, me parece, y aquí nos vamos a comprometer ambos, de posterior a este primer live que estamos desarrollando y también de paso también
aprovechando también de compartir con nuestros auditores, nosotros nos vamos a comprometer también a hacer un extracto y un documento descargable donde algunos de los puntos importantes que el día de hoy vamos a trabajar, lo vamos a compartir. El único requisito, le vamos a pedir que nos manden un comentario o un mensaje por interno para poder hacérselos llegar y por supuesto vamos a dejar aquí una invitación abierta para que nos vayan acompañando semana a semana. Por lo tanto, aquí lo importante es que uno entienda que lo que me pudo haber pasado a mí como profesional o como integrante de una comunidad educativa, también le puede haber pasado a otro. Y dentro de ello, vamos a hacer una invitación también. Me gustaría que nos tomáramos unos minutos para abrir directamente este espacio. Si hay alguno de nuestros auditores que de manera interna nos quiera comentar alguna situación que quisiera posteriormente a tratar o tenga alguna consulta, que por supuesto pueda directamente compartirlas con nosotros. Si alguna vez algún apoderado le gritó delante del curso, si un colega definitivamente la ignoró, o si la acusaron sin pruebas de manera sistemática, o la dejaron fuera de una reunión. Entonces, aquí lo importante es entender que no se puede actuar solo, ya es importante definitivamente que todo ello, existen canales donde se pueda llevar esto adelante. Y principalmente yo creo que aquí lo más relevante, lo más importante es actuar informado tal cual tú nos señalas. Mira, tengo acá un mensaje que me llegó Bien, bajo otro medio y te lo quería compartir. Así bien. que dice lo siguiente, lógicamente es un mensaje anónimo. Dice, soy profesora y fue empujada por un alumno de octavo. Lo informé. Me pidieron que no lo formalizara porque el niño tenía problemas familiares. Me ofrecieron una tarde libre de compensación. Wow. Ya, ese no es el espíritu de la ley. O sea, Ya, no es el espíritu de lo que estamos conversando. ¿Cierto? perfecto. Yo creo que evidentemente lo que debió haber hecho la profesora, evidentemente, primero buscar apoyo, segundo, ¿cierto? Evidentemente, tratar, ¿cierto? De apoyarse, ¿cierto? En la herramienta que tiene ese colegio, ¿cierto? ¿Okay? Porque acá lo más importante, un aspecto más importante es lo siguiente, mira Gonzalo, todo lo que estamos conversando hace recaer, y una crítica también se puede hacer, hace recaer todo lo que tenga que ver con el cuidado y evitar los maltratos en los entes educativos, ¿ya? Es decir, profesores, ¿cierto? Hasta hablar de apoderados, incluso la ley, ¿cierto? Etcétera. Y eso es un tema, ¿cierto? Que quizá es una de las grandes falencias de la normativa, creo yo, ¿cierto? Porque no garantiza un resguardo, ¿cierto? Como quizá quisiéramos respecto del docente. Le pone una carga, ¿cierto? Le pone una tremenda carga en su mochila, ¿cierto? Evidentemente, y eso hace que eh, puede ocurrir. Ahora, siempre tienen los mecanismos, si los colegios no actúan, de cierto reclamar ante la superintendencia y ella tomará las medidas necesarias, ¿cierto? Ahora también es un tema, Gonzalo, te lo quiero adelantar un poco. Hay cualquier cosa, porque aquí hemos hablado solamente de ley Carín y hemos hablado del tema del RICE, ¿cierto? Se nos olvidó la fiscalía, porque cualquier tema delictual, cualquier acto que sea delito, debe ser investigado por la fiscalía, ¿cierto? Ya ha pasado muchas veces también, ¿cierto? Entonces que también ese tema, y eso también puede chocar con un proyecto de ley que anda por ahí respecto de la responsabilidad penal adolescente, que Wow. podría bajar ese umbral, ¿cierto? Entonces hay que también hay que informar también en los colegios, mire, la comisión de delito te lleva a esto, ¿cierto? Perfecto. Esto, hay que hacer campañas, ¿cierto? Hay que hacer campañas, hay que hacer actividades, ¿cierto? Hay que hacer información, informativo. Por eso estamos acá también. Nosotros estamos acá por eso, ¿cierto? Para compartir con ustedes todos estos temas, porque yo me quedé con ganas de hablar, Gonzalo. La verdad es No, que quedé con, sin duda. quedé con muchas ganas de seguir hablando ¿verdad? Todo el rato, porque hay mucha información que compartir, ¿cierto? Mucha experiencia. Compartir, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema respecto del tema, por ejemplo, que ha pasado últimamente, que sería interesante compartirlo. Así que eso es el tema. Tenemos que avanzar, ¿cierto? Así que creo que esa es la Sí, respuesta. Primero es, si no hay apoyo y no hay resguardo, superintendencia. Porque siempre el docente debe estar primero.
Perfecto. Oye, Fernando, mira, bueno, aquí nosotros, bueno, este es un espacio que nos va a seguir acompañando semana a semana y lógicamente también vamos a hacer todo un ciclo formativo específicamente para visitar establecimientos y poder formar también grupos de profesionales y gente que trabaja en las comunidades precisamente para actuar de manera responsable y definitivamente sentirse a resguardo. Pero me quedó solamente una duda con respecto Bien. al caso que te planteaba o que nos comentaba acá nuestro auditor, que tiene relación directamente, es decir, en el caso de esta profesora que le hicieron esta compensación, este cambiazo, ya, incluso, o sea, aquí definitivamente hay una omisión gravísima, pero aún pese al paso del tiempo, ella todavía puede hacer y presentar el reclamo formal a la Claro, superintendencia. exactamente. A pesar del tiempo, ¿cierto? No, todo en derecho tiene normas de prescripción, que las cosas se extinguen, ¿cierto? Pero sí, hay los plazos suficientes para eso y establecer compensaciones realmente graves, porque la ley, ni nadie, ni la normativa habla de eso, ¿cierto? La normativa habla Ujú. de resguardo, cuidado, protección, conversación, apoyo, eso es lo que es más importante. Ya, la ley tiene ya 14 años, Gonzalo, ¿cierto? Así que, y Wow, 14 años ya de implementación, ¿cierto? El año pasado se presentó por parte de un grupo de personas muy importantes al gobierno, se presentó un dossier con cambios legislativos. Así que es probable, ¿cierto?, que durante el próximo gobierno o podamos tener alguna novedad respecto de eso, ¿ya? wow. Así que, Por lo menos se ve un futuro más alentador. Mira, tenemos otro caso que nos bien. comparten acá a través de este otro medio y dice, mira, acá hay una historia que más o menos se repite. Dice, me hicieron firmar una carta de compromiso después de un conflicto con un apoderado. Sentí que no podía negarme. ¿Qué Ya te eso, parece? ya eso eh, puede ser, eso parecía como las cartas de amonestación o, ¿ya? En general, eh, no, yo no lo descartaría de plano, ¿ya? De plano, ¿ya? ¿Ok? Pero tendría cuidado, evidentemente, con eso, ¿ya? Eh, porque, porque lo importante, lo más difícil acá es identificar el conflicto, creo yo. Eso es Perfecto. lo más difícil, ¿cierto? Y establecer esos mecanismos. No hay que crear como un enemigo interno, me explico, ¿cierto? Sí, En lo, totalmente. Pero eso significa que cualquier, por ejemplo, en este caso, sea una profesora o un asistente de educación, ante una situación como esta, definitivamente nadie lo puede obligar a firmar ningún tipo de documento, y menos bajo y, presión. menos bajo presión, exactamente, ¿ya? Porque tienen que existir mecanismos de coordinación, tienen que existir mecanismos de resguardo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? O sea, también eso es súper importante, ¿cierto? ¿Y quién está a cargo de revisar que la normativa se cumpla? La superintendencia, La ¿cierto? superintendencia. Perfecto. Evidentemente con todos sus reglamentos, ¿cierto? Que los reglamentos tienen que ser activados correctamente en el momento preciso, antes de que el conflicto escale, y deben ser en forma oportuna, ¿cierto? Eso también es súper. Tú puedes tener un gran RICE o a la mano ley Karim, ¿cierto? También, pero tienes que saber cómo activar esos protocolos, ¿cierto? Tienes que tener la suficiente capacitación o el apoyo, ¿cierto?, de algún profesional para que te pueda colaborar con eso. Creo yo que eso es lo más importante, ¿cierto? Mira, Fernando, frente a, bueno, nos están llegando muchos comentarios a través de este otro medio, porque estamos transmitiendo en Instagram, pero curiosamente también me están llegando a través de Facebook Live y también a través de TikTok de Compartiendo Aula. Y mira, me colocan el siguiente desafío, que creo que puede ser interesante. Dice, vamos a plantear algunos escenarios para que tú nos des respuestas legales oportunas. Ya, por ¿Ok? favor. Por lo tanto, aquí directamente vamos a recorrer, vamos a ver entre 3 y 5 situaciones reales que pueden ocurrir mañana mismo o en Encantado. cualquier parte de Chile y que por supuesto te vamos a pedir tu experiencia y tu apoyo para que nos pueda dar una respuesta legal directa y accesible Bien. a cada una de ellas, cosa de poder irnos orientando. Escenario número 1. Esto ya parece concurso, Bueno, pero es vamos. necesario que sea así. Mira, escenario 1. Un estudiante me grita e insulta frente a todo el curso. ¿Cómo se registra? ¿Qué debemos Ya, hacer? eso puede ser un documento por escrito, una amonestación, ¿cierto? Activar el protocolo de convivencia escolar, el RICE, ¿cierto?
¿cierto? Evidentemente, y en caso de reiteración, escalar el tema, ¿cierto? Hacia la inspección, ¿cierto? O hacia el decano o la institución que sea la autoridad correspondiente. Que generalmente los establecimientos suelen ser las inspectorías generales. Claro, exactamente. El inspector general, ¿cierto? Y a veces alguna autoridad más arriba puede zanjar algún caso también. Ya, mira, tengo un segundo escenario, rápidamente, y nos plantea lo siguiente. Un apoderado me amenaza con denunciarme públicamente. Ya, eso es un tema terrible ¿Qué porque hacemos? no tenemos control sobre las redes sociales o sobre lo que pasa en lo público, ¿cierto? Se pueden destruir carreras a través de un mensaje de Twitter, un tweet, ¿cierto? Entonces ahí evidentemente lo que hay que hacer es una reunión rápida con la dirección, ¿cierto? Con la autoridad, ¿cierto? Dejar esto constancia en la inspectoría y, ¿cierto? Si hay denuncia de tipo de amenaza o podría esto acudir en manos de la fiscalía o directamente querellarse, ¿cierto? Por injuria, O sea, calumnia, etcétera, porque o eso ya puede, si cuando la alguien amenaza es amenaza, explícita, claro, definitivamente hay que hacerlo. exactamente, la amenaza es un delito, por si acaso, está en el Código Penal. Ya. Mira, este escenario sí que no, te va a poner un poco en alerta, porque yo creo que es más frecuente de lo que nosotros quisiéramos. Me graban en clases sin mi consentimiento y difunden este video. Este es el caso de la Corte Suprema, el mismo caso. Parecido, ¿cierto? Ok, el mismo caso. Ahora, en la próxima, no vamos a decir ahora, vamos a darle un adelanto, queremos que queden con el gusto de seguir conociendo. Ujú. En la próxima entrega vamos a ver ese fallo, ¿ya? Ok, Perfecto. que tiene que ver con eso, grabar, ¿cierto? Sin consentimiento. Se da todos los días en los colegios, ¿cierto? Ujú. Ok. Primero, si tú me dices como, lo primero sería, evidentemente, la investigación interna, ¿cierto? Derivar la investigación interna, ¿cierto? Porque de dónde viene el video. Segundo, tenemos ley de protección de datos, señores, ¿cierto? Wow. Que está Buen hace poco punto. vigente, ¿cierto? Un tema, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si hay una foto de colegio de fin de año y si uno quiere salir en la foto, uno podría decir, no, no quiero salir en esa foto, no quiero que me graben, ¿cierto? Entonces, Ujú. este tema también es un tema complejo, ¿cierto? Yo creo que habría que partir por eso, ¿cierto? Y tomar medidas también disciplinarias y si en el caso del colegio que estamos conversando, y los apoderados llegaron hasta la Corte Suprema. Ok, perfecto. Un buen tema. Ahora, ¿y qué pasa con, bueno, aquí hemos hablado directamente y no es nuestro ánimo tampoco definitivamente siempre predisponer que siempre es el apoderado o el alumno agresor. A veces dentro de nosotros como colegas, en la convivencia interna, a veces también hay fricciones. Y mira, y acá hay un escenario que también puede ser interesante frente a esto. ¿Qué puedo hacer si mi jefe directo me grita delante de otro? Ya, ok. Es un caso, evidentemente es un caso de acoso escolar, ¿cierto? Eso es lo primero. Y Ujú. lo segundo es cómo afrontar. Si el grito es de un apoderado a un profesor, es ley Carín. Ok, Si el grito es de un colega a otro colega, es ley Carín. Si el grito es ya de entre el estudiante y el ¿cierto? El estudiante y el profesor, ahí no hay relación contractual laboral, po, ¿cierto? Entonces ok. ahí tiene que ser la denuncia investigada, ¿cierto? En el caso de esta persona, jefe directo, ley Carín, por, Muy cariño. eh, por un caso de acoso laboral, no acoso sexual, acoso laboral, ¿cierto? Que tiene que ser investigado con los protocolos correspondientes. ¿Por qué? Porque acá va a estar en juego un tema de protección de la dignidad. Y te llevo un poco más allá, avancemos un poco respecto a la ley Karim. Si la investigación denota que hay una vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? Es decir, se vulneró también el honor, se discriminó la honra, la vida, el honor, etcétera, eso tiene que ser puesto en manos de un tribunal del trabajo. Está Perfecto. obligado el organismo a hacerlo de esa forma, porque ahí ya estamos en un segundo paso, ya no es un tema. Ahora, después veremos qué conductas son acoso, porque tenemos una tremenda discusión respecto al acoso laboral, porque hay conductas que son simplemente como de trabajo, ¿cierto? Son como conductas de hacer mejor la pega, ¿cierto? El trabajo, que no son acoso.
¿ya? Hay Ujú. que ver el contexto, hay que ver el contexto, pero es ley Karim. Perfecto. Bueno, acá también tiene que ver mucho con las percepciones. Creo que eso es muy importante lo que tú planteas. Sí. Y también Sí, pues, cómo se va registrando esto. exactamente, exactamente. Por eso siempre hay que tener hay que acudir a un profesional, porque por ahí la prensa dijo el año pasado que la ley Karim contenía delitos. Yo no veo ningún delito en la ley Karim, porque no es un tema penal, ¿cierto? Hay que tener también ese contexto. Oye, Fernando, y mira, lo hemos puesto en varios escenarios, tanto de agresiones directamente Sí. de estudiantes hacia personal del establecimiento, agresiones de apoderados hacia personal del establecimiento, agresiones entre funcionarios propiamente tal. Pero, ¿qué pasa cuando existe menoscabo? Imaginemos que yo Mm. soy un profesor que me tocó vivir una situación, hice la denuncia correspondiente, pero el propio establecimiento me hace una sanción como cambiarme o quitarme una jefatura o cambiarme de curso. Es decir, Superintendente. prácticamente es un acto como de Ya, represalia. ¿Qué y se hace en este caso? cada un acto de represalia, por lo general los docentes recurren a la superintendencia, ¿ya? Es una herramienta, ¿cierto? O si no, al tribunal, ¿cierto? Derechamente. Claro, porque el trabajo nomás del docente será aprobar el menoscabo, ¿cierto? Porque Perfecto. yo puedo decir, mire, me dijeron que hiciera de trabajo, ¿será eso menoscabo o no? ¿Cierto? Claro, te producirá un perjuicio hacia mi persona. Ponte tú que a un profesor de educación física le dice que tiene que hacer los baños. Ahí tiene Perfecto. menoscabo. Ahí tiene un caso menoscabo. O, por ejemplo, a una profesora, ¿cierto? De un área de conocimiento como química o física, por un tema de que no hay docente, la hacen hacer una clase de educación física. También, Mm, ¿cierto? También puede haber un interesante caso. un tema para Es profundizar, ¿ah? el tema a profundizar, exactamente, otro tópico. Y de eso lo Exacto. podemos bajar en un documento y ahí podemos hablar, ¿cierto? Perfecto. Mira, la verdad, Fernando, que creo que de todo lo que nos has contado esta noche, creo que hay que agradecerte algo que es muy importante y que yo resalto directamente de todos estos casos que hemos estado conversando. Qué importante es ponerle un nombre y procedimiento a las cosas que muchas veces por años se han vivido en los establecimientos y que simplemente se visualizan como, ah, son cosas que pasan. Y definitivamente yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo tú y yo y todo esto que queremos empezar a desarrollar desde ahora en adelante es que de una vez por todas tenemos que decir, estas no son cosas que pasan, son hechos que definitivamente se pueden identificar, denunciar y reparar. Exactamente, Gonzalo. Identificar, como dices tú, denunciar y reparar, ¿cierto? Y reparar. Ese es el espíritu de lo que estamos conversando hoy día, ¿cierto? Porque nosotros queremos dar herramientas para mejorar, ¿cierto? Para mejorar los protocolos o para mejorar los procedimientos, los procesos, ¿cierto? A veces la gente por desconocimiento eh, actúa de una forma, ¿cierto? Pueden haber hecho mucho mejor, ¿ok? Así que creo que eso es súper importante. Mira, la verdad que hemos tratado en poquito tiempo, se nos ha ido el tiempo, pero muy, muy rápidamente. Sé y agradezco también que sé que tienes un compromiso que también tiene que ver con el ámbito académico, pero no quería despedir este live primero agradeciendo a las personas que el día de hoy nos han acompañado, que creo que ha sido un público muy generoso y muy respetuoso. Y por supuesto que vamos a esperar también todos sus comentarios al respecto. Pero yo creo que acá lo importante que hemos compartido el día de hoy es un mensaje muy claro. En primer lugar, todos tienen derecho a sentirse seguros en el lugar donde trabajan y todos tienen derecho también a exigir el respeto. Por lo tanto, quería contarle a las personas que el día de hoy nos acompañan que junto a Fernando, que es abogado, que lo presentábamos al inicio de esta sesión, estamos trabajando en algo conjunto que va mucho más allá de tener un live semana a semana. La verdad es que estamos diseñando un conjunto de talleres con asesorías, con material, con acompañamiento para docentes, educadoras, asistentes de la educación, para que estén informados dentro de la unidad educativa y por supuesto se sientan protegidos y por supuesto empoderados. Porque esto no se trata solo de leyes, se trata de dignidad profesional, se trata directamente de hacer valer directamente nuestros derechos. Por lo tanto, le vamos a decir a nuestras audiencias que nos acompañen que si quieren recibir
directamente un resumen de lo que el día de hoy hemos ido tratando, por supuesto que nos compartan un comentario, inbox o directamente ahí generalmente en mis redes sociales siempre tengo los datos de contacto para que nos puedan hacer llegar y nosotros tomar directamente un acercamiento hacia ellos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Fernando, que es Fernando Hidalgo, y también en lo que son de Compartiendo Aula. Pronto también vamos a crear un espacio propio y definitivamente para ello. Lo importante es que todas las personas que el día de hoy han tenido la gentileza de compartir directamente su tiempo y su interés, creo que lo más relevante es que lo que estamos construyendo ahora en adelante es tener elementos y herramientas concretas que nos puedan, por supuesto, servir para protegernos como comunidad. Bueno, por lo tanto, esto recién comienza. Lo que el día de hoy acaban de asistir y nos acaban de acompañar se llama Docentes en Alerta. Y precisamente queremos dar el agradecimiento por confiar en nosotros, por acompañarnos y sobre todo tener el espacio también para poder visibilizar cosas que durante muchos años hemos ido callando. Fernando, me quisiera agradecerte enormemente por tu tiempo, sé de tu compromiso que tienes y por supuesto dejo la invitación abierta y te comprometo a otra sesión de manera que también nuestros auditores también nos puedan sugerir temas a tratar con tiempo. Y lo ideal es generar un espacio gratuito de conversación, idealmente gran parte o todos los días jueves o jueves por medio, ahí lo vamos a ir avisando a través de nuestras redes, pero lo importante es que a partir de ahora tienen aquí un par de aliados, un par de amigos, un par de compañeros que definitivamente los vamos a ir acompañando en este proceso, que sabemos que es arduo, que sabemos que es complicado, pero sobre todo queremos hacer verdaderamente una comunidad de aprendizaje donde todo se base en el respeto y en exigir los derechos correspondientes. Fernando, te doy el espacio para que te puedas despedir de nuestra audiencia. Bueno, Gonzalo, realmente ha sido un privilegio, primero que nada. El tema de la educación a nosotros nos apasiona. Y también un honor estar contigo, ¿cierto?, esta noche, separados por ciertos kilómetros. Tú mirando el mar, ¿cierto? Nosotros mirando acá, ¿cierto?, el asfalto de Santiago. Realmente ha sido un gran encuentro. Quiero ponerme totalmente a disposición, ¿cierto? Como tú dices, continuamente me invitas a una segunda sesión, ¿cierto? Así que yo encantado de poder colaborar, compartir, conversar y, como dice Gonzalo, nosotros somos, ¿cierto?, unos colaboradores, unos aliados de ustedes. ¿Ya? Eso es muy importante, así que vamos a ser parte de este lindo camino, ¿cierto?, que tiene que ver con docentes, ¿cierto?, en alerta. Así que muchas gracias y encantado de acompañarte nuevamente. Muchas gracias, Fernando. Agradezco tu tiempo. Saluda a tu familia allá en Santiago. Y yo, por mi parte, me aprovecho de despedir de todas las personas que nos acompañaron y especialmente las que nos van a ver indiferido. Y, por supuesto, dejar todas las redes disponibles para que nos puedan contactar, nos puedan contar su caso y sin duda que siempre vamos a estar disponibles para poderles colaborar. Así que nos vemos en un próximo live de Compartiendo Aulas. Chao, Fernando. Chao. Un Saludos a toda la placer. audiencia. Cuídense. Chao.